El aire en aquellas tierras del norte de Europa soplaba con una humedad penetrante, cargada de los secretos de una naturaleza que parecía respirar al unísono con los antiguos misterios. Un nuevo día de viaje se extendía ante la caravana, una jornada que prometía ser el preámbulo de un encuentro largamente aguardado. El destino no era otro que una aldea cercana a la montaña sagrada, el refugio de un viejo druida que vivía en una reclusión casi absoluta, guardando silencios que solo las rocas y el viento comprendían. El ambiente entre los viajeros era de una calma expectante, una quietud que solo se veía interrumpida por el rítmico crujir de los carros y el murmullo de los hombres. Sin embargo, tras esa apariencia de normalidad, latía una tensión sutil, una curiosidad que comenzaba a tejerse alrededor de la figura de un joven judío que caminaba entre ellos. José de Arimatea, el líder de la expedición, observaba con discreción el entorno, consciente de que los ojos de los anfitriones celtas no eran indiferentes a la presencia de su joven acompañante. Había algo en el aire, una vibración distinta que Dolman, la sacerdotisa, ya había comenzado a percibir. La mujer, de mirada aguda y sabiduría curtida en los rituales de la tierra, no comprendía por qué aquel muchacho había preferido la compañía de los caravaneros en lugar de rodearse de la opulencia y el poder de los reyes y generales durante las negociaciones previas. Para ella, esa elección no era un simple gesto de humildad, sino una señal de que el joven poseía una naturaleza que escapaba a las ambiciones terrenas. José, notando la inquietud de la sacerdotisa, se vio en la necesidad de explicar que el joven era alguien especial, un alma cuyos anhelos estaban profundamente vinculados a los misterios del cielo y de la tierra, tal como lo habían vaticinado los antiguos profetas de su pueblo. Al advertirle sobre el creciente interés de los druidas, el joven respondió con una sonrisa cómplice, una expresión de serenidad que parecía desarmar cualquier preocupación humana. Sugirió que dejaran que los hechos fluyeran de manera natural, pues intuía que una voluntad superior, mucho más vasta que los simples negocios de los hombres, estaba orquestando aquel encuentro. Esa paz imperturbable, mezclada con una alegría casi lúdica, dejó a José con la sensación de que estaban a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido, donde las palabras de los hombres pronto se verían superadas por la elocuencia de lo sagrado. La noticia de que el muchacho judío ocupaba un lugar central en las profecías ancestrales se propagó como el fuego en la hierba seca entre los druidas. El interés ya no era solo por las mercancías o las rutas comerciales, sino por la esencia misma de aquel viajero que parecía portar una luz antigua en sus ojos. Antes de lo previsto, la caravana alcanzó finalmente la aldea situada a los pies de la montaña sagrada. El paisaje era imponente, una mole de piedra que se alzaba hacia los cielos, a menudo envuelta en brumas que ocultaban la entrada a la gruta del Venerable. Las lluvias recientes, sin embargo, habían transformado los senderos en caminos traicioneros y resbaladizos, obligando al grupo a posponer el ascenso final. La montaña, en su mística severidad, parecía exigir un último sacrificio de paciencia antes de revelar sus secretos. Mientras esperaban que el suelo recuperara su firmeza, los reyes, sus generales y los druidas se prepararon para la visita que realizarían al día siguiente al anciano Mordon, quien llevaba 2 décadas en un aislamiento voluntario, recibiendo solo ocasionalmente a delegaciones selectas. Aquella noche, el campamento se sumió en una atmósfera de ritual cotidiano. Siguiendo las costumbres celtas, los grupos se separaron para la última comida del día, un momento de comunión donde el fuego se convertía en el centro de todas las miradas. La caravana de José, con la flexibilidad de quienes han recorrido muchos mundos, se adaptaba con respeto a los hábitos de sus anfitriones.
La curiosidad, no obstante, era un puente que unía a ambos pueblos. En torno a las llamas, los druidas y el joven judío se unieron al grupo mayor, donde los reyes Atordernich y Torden buscaban respuestas. La conversación, impulsada por una sed de conocimiento que trascendía las fronteras, se centró en una figura que despertaba tanto temor como fascinación: el Dios de los judíos. Las historias de sus intervenciones, transmitidas por los bardos y mantenidas vivas en la memoria colectiva, hablaban de una deidad celosa y poderosa que había marcado el destino de un pueblo entero. Para los celtas, acostumbrados a la multiplicidad de los espíritus de la naturaleza, la idea de un Dios único y tan profundamente involucrado en la historia humana resultaba casi legendaria, un relato que oscilaba entre la realidad y el mito, desafiando su propia comprensión de lo divino. José de Arimatea se encontró en el centro de un escrutinio intelectual y espiritual. Con la prudencia de un hombre que conocía bien los textos sagrados y la dureza de la realidad política, comenzó a explicar la naturaleza de aquel que su pueblo llamaba Jahvé. Habló de pactos antiguos, de promesas hechas a patriarcas como Adán, Enoc, Noé y Abraham, figuras que para el pueblo judío eran pilares de una lucha histórica por la fidelidad. José admitió con honestidad que para los extranjeros era difícil comprender la devoción a una deidad que exigía tanto y que, a menudo, parecía responder con la misma severidad con la que amaba. Explicó que el evento fundacional de su fe fue la entrega de las tablas de la ley a Moisés, un acto de escritura divina que moldeó la identidad de una nación. Sin embargo, no ocultó las sombras de esa historia: las debilidades del pueblo, la ira de Moisés al ver la caída espiritual de los suyos y la redacción de la Torá como un testimonio de la voluntad directa de Jahvé. Con una lucidez que sorprendió a los presentes, José mencionó cómo, a través de sus viajes y lecturas, había descubierto similitudes entre los mandamientos de su Dios y las leyes de tierras aún más lejanas, en el oriente o las del Gran Hammurabi. Pero el punto de mayor fricción surgió cuando se abordó la situación actual del pueblo judío. Los reyes celtas, con la lógica de guerreros que veían en el poder una manifestación de la gracia divina, no podían entender por qué un Dios tan poderoso permitía que su pueblo elegido fuera dominado por extranjeros. Asirios, babilonios, persas, griegos y ahora los romanos habían subyugado a Israel. Atordernech, con una mezcla de respeto y escepticismo, planteó la pregunta que flotaba en el aire: ¿cómo era posible que un Dios tan omnipotente permitiera tal deshonra? José, con un tono impregnado de melancolía y aceptación, respondió que la dominación extranjera no era un fracaso del Dios, sino una consecuencia de la infidelidad del pueblo. Para él, el sufrimiento era una forma de justicia, una purificación necesaria para quienes habían traicionado la confianza divina. En ese momento, la atención se desplazó hacia el joven judío. Atordernich, buscando una perspectiva diferente, le preguntó si compartía la visión de José. El joven, manteniendo una seriedad que irradiaba una sabiduría impropia de su edad, asintió pausadamente. Su respuesta, sin embargo, introdujo un matiz que elevó la discusión. Afirmó que Jahvé, en su justicia, no podía ser injusto con los demás pueblos de la tierra para beneficiar egoístamente a los judíos. Explicó que cuando los hombres se alejan de la ley de justicia, sus actos pertenecen al reino de lo humano y no dejan espacio para la intervención divina, pues existen leyes celestiales que velan por toda la humanidad sin favoritismos caprichosos. Las palabras del joven provocaron una reacción inmediata de escepticismo en Atordernech. El rey, con la franqueza de quien ha visto los horrores de la guerra y la inconsistencia de los hombres, expresó su dificultad para confiar en deidades y ángeles que, a su juicio, a menudo se comportaban de manera menos confiable que los propios humanos.
Con un tono que rozaba la provocación, cuestionó la integridad de aquellos que se decían heraldos de los dioses. Este comentario desató la furia de la anciana Dolman, quien, con la autoridad de su cargo, le recriminó que no atribuyera a los dioses los errores que eran puramente suyos. La disputa entre el rey y la sacerdotisa, cargada de una familiaridad nacida de años de debates, relajó un poco la tensión del ambiente. El joven observaba el intercambio con una sonrisa leve, encontrando sabiduría incluso en la contienda. Cuando se le invitó a continuar, ofreció una reflexión que resonó profundamente en el corazón de los presentes. Sugirió que en la condición humana, sumergida en la imperfección, el error era inevitable para todos, fueran reyes, profetas o sacerdotes. Afirmó que solo aquel a quien llamaba el Padre era perfecto. Esta declaración, cargada de una sencillez desarmante, hizo que Atordernica sintiera con respeto, reconociendo la profundidad de ese pensamiento. Mientras tanto, el rey Torden observaba al muchacho con una curiosidad diferente, una que no nacía de las ideas, sino de la forma misma. Notó que los rasgos del joven no se parecían a los de los demás judíos de la caravana, ni siquiera a los de José. Sus facciones tenían una armonía y una luz distintas que lo intrigaban sobremanera. Ante la pregunta directa del rey sobre su apariencia, José de Arimatea se apresuró a explicar que el joven procedía de la estirpe de los Galileos, un grupo que, según las tradiciones antiguas, conservaba rasgos heredados de tribus que se habían desplazado hacia el norte y el este en tiempos remotos. José planteó la fascinante teoría de que algunas de las 10 tribus perdidas de Israel, dispersadas por las invasiones asirias, se habían asentado en regiones de Europa, mezclándose con los pueblos locales antes de que algunas generaciones regresaran a las tierras cercanas a Judea para fundar la comunidad de Galilea. Esta conexión histórica, que vinculaba la sangre del joven con la geografía de sus anfitriones, creó un puente de hermandad inesperado. Los celtas escucharon con asombro cómo su propia historia migratoria podía estar entrelazada con la de aquel pueblo lejano, transformando al joven de un extraño en un pariente distante, un hijo de las mismas migraciones antiguas que habían moldeado el mundo. La conversación se profundizó en los detalles de las tribus perdidas y las divisiones internas del pueblo judío. José explicó la complejidad de su sociedad. Los saduceos, abiertos a la cultura helénica, los fariseos, guardianes estrictos de la ley, y los galileos, vistos a menudo con recelo por la élite de Judea que se consideraba pura. Esta fragmentación, lejos de debilitar la fe, parecía ser el crisol donde se forjaba una identidad resiliente. Sin embargo, la noche avanzaba y el cansancio comenzó a reclamar su lugar. El grupo se retiró para descansar, sabiendo que el amanecer traería el ascenso definitivo a la montaña sagrada. Al día siguiente, bajo la luz de un sol que aún no alcanzaba su cenit, el grupo logró finalmente llegar a la cima. Allí, en la entrada de una caverna de aspecto singular, los esperaba el viejo druida Mordon. El encuentro fue un estallido de alegría contenida y respeto mutuo. Mordon, al ver a su viejo amigo José, lo recibió con un abrazo fraternal que hablaba de años de afecto y confianza. Pero su mirada no tardó en posarse en el joven que lo acompañaba. Con un gesto de humilde inclinación de cabeza, el muchacho saludó al venerable, quien lo observó con una intensidad que parecía atravesar las capas del tiempo y de la carne. La caverna, decorada de manera sencilla con pieles en el suelo, se convirtió en el escenario de una reunión trascendental. Tras los saludos protocolares con los reyes y generales, Mordon invitó a todos a sentarse. Hubo un tiempo para que los reyes consultaran sus asuntos privados con el anciano, buscando la sabiduría que solo se adquiere en el silencio de los años.
Mientras tanto, José y el joven esperaron afuera, permitiendo que la delegación oficial cumpliera su propósito. Una vez que los reyes y sus generales terminaron su audiencia y se prepararon para regresar a la aldea, se abrió un espacio de mayor intimidad. José, el joven y los demás druidas regresaron al interior de la morada. Se entabló una conversación edificante sobre las leyes naturales y el espíritu de la tierra, un diálogo en el que José y el joven participaron principalmente como observadores atentos. Entre el joven y Mordón comenzó a gestarse una conexión silenciosa, un intercambio de miradas que, cargadas de una afección mutua que no necesitaba de palabras para manifestarse. En un momento dado, José se retiró para atender asuntos logísticos de sus empleados, dejando a los dos seres solos en la penumbra de la gruta. Fue entonces cuando el silencio se rompió para dar paso a una de las revelaciones más profundas de aquel viaje. Mordón fue el primero en hablar, rompiendo la quietud con una observación que revelaba su capacidad de ver más allá de las apariencias. Comentó que, aunque José sentía una gran admiración por el joven, aún no era consciente de cuán grande era su poder en el ámbito de lo divino. El joven, sin inmutarse, jugaba distraídamente con 3 pequeñas piedras que había recogido del suelo, un gesto de sencillez que contrastaba con la magnitud de la conversación. Mordón, buscando una respuesta, le preguntó si él mismo conocía la extensión de ese poder. El joven respondió con una humildad que no ocultaba su conciencia. Afirmó que todos son focos del poder del Padre, pero que en su condición actual no podía determinar con total seguridad el potencial del que era portador, sugiriendo que solo más adelante tendría una visión más amplia de su misión. Luego, con un brillo de inteligencia en los ojos, le devolvió la pregunta a Mordón, preguntándole si él también conocía su propia grandeza. El viejo druida sonrió, admitiendo que el despertar a lo divino en el espíritu era el primer paso de ese conocimiento. Mordón reflexionó sobre su propia juventud, confesando que en sus años de guerrero no sabía nada de su origen divino y que ese potencial solo floreció con el tiempo y la disciplina. Le llamó la atención que el joven llamara al Divino Padre, un término que implicaba una cercanía y un amor que superaba las nociones abstractas de la deidad. El diálogo se volvió entonces más enigmático. El joven le preguntó a Mordón cuánto tiempo llevaba en la tierra. El anciano admitió tener dificultades con el tiempo lineal, ya que pasaba la mayor parte de sus días participando de la vida divina, mientras su cuerpo perseveraba en la vida terrena. Explicó que su estancia se debía al deseo de acompañar a ciertas almas que le habían sido confiadas por Dios para educarlas en el camino del bien. Mencionó que Dolman solía decir que ya había superado las 1700 lunas, lo que lo preparaba para retomar la vida sin fronteras. Cuando el joven preguntó cuántos seres como él se encontraban en el mundo en ese momento, Mordón reconoció no saberlo con exactitud, pero mencionó que sabía de la presencia de seres de jerarquía divina en otras tierras, como los descendientes del rey Bearata en el oriente. Esta revelación situaba su encuentro en un contexto global, una red invisible de guardianes y maestros que velaban por la humanidad desde diferentes rincones del planeta, preparándola para un cambio que apenas comenzaba a vislumbrarse. La conversación entre Mordón y el joven tomó un rumbo más introspectivo al abordar el uso del poder. Mordón confesó que rara vez había utilizado su potencial divino ante los hombres. Explicó que, aunque los reyes a menudo despreciaban a los druidas, su orientación había evitado el exterminio de los ideales del bien en aquellas tierras. Se veía a sí mismo como un custodio discreto, alguien que mantenía encendida la llama de la liberación espiritual a través de la disciplina y la pacificación de la mente,
pero sin intervenir directamente en el curso de la historia humana. Sin embargo, percibía que el caso del joven era radicalmente distinto. El joven confirmó esa sospecha, admitiendo que su destino parecía estar ligado a un testimonio cuya amplitud y repercusión aún no podía revelar por completo. Reconoció que su obediencia y alineamiento pertenecían al Padre Incógnito, la fuente suprema de todo lo que existe, aunque su labor inmediata estuviera bajo los designios del Creador de los humanos y los ángeles. Mordón, conmovido, lo llamó hijo y hermano amado, reconociendo en él a aquel que había sido esperado durante siglos por hombres y mujeres de sabiduría en todos los pueblos. Advirtió al joven que su trabajo no se limitaría a las circunstancias locales de su vida, pues su simple presencia en tierras tan lejanas indicaba un deseo profundo de conocer a la familia humana en todas sus expresiones. El anciano expresó su preocupación por el hecho de que la capacidad de los seres humanos para entender la realidad era muy limitada, lo que podría reducir la oferta de lo que el joven traía consigo. Sugirió que a corto plazo su testimonio solo sería valorado por aquellos ya propensos al crecimiento personal. El joven, con una mirada que parecía abarcar milenios, respondió que no se había hecho humano para obtener resultados inmediatos, sino para dejar una semilla, un legado que en el futuro lejano de la historia encontraría refugio en los corazones de la humanidad. Explicó que su misión incluía un retorno futuro, no a través del nacimiento, sino como una presencia plena acompañada por el Creador de los hombres. Mencionó que esto ya había sido revelado al patriarca Enoc, un juicio sobre la moralidad de la generación humana y la preservación de las buenas fuentes que heredarían el mundo. La profundidad de estas palabras dejó a Mordón en un estado de asombro, comprendiendo que estaba ante un ser cuyo sacrificio y visión trascendían cualquier marco de comprensión humana previa. Mordón, tratando de procesar la magnitud de lo que escuchaba, relacionó las palabras del joven con las antiguas profecías de Zaratustra y las voces de los profetas judíos. El joven confirmó que había nacido para cumplir esa voluntad superior, una misión que sostenía la obra de la creación entera. Mordón admitió que su mente humana no podía elevarse a tales alturas y que su parte divina permanecía en un homenaje silencioso ante alguien que se movía en esferas de pensamiento tan elevadas. Pero una inquietud lo asaltó. Preguntó si el joven, teniendo todo el poder y la autoridad del alto, se resistiría a utilizarlo para evitar el sufrimiento que la ignorancia humana inevitablemente le infligiría. La respuesta fue un momento de una intensidad sobrecogedora. El joven afirmó que no pretendía utilizar su patrimonio espiritual para hacer cómoda su trayectoria terrenal. Al igual que Mordón, estaba sometido a las leyes del tiempo y de la tierra, pero con una diferencia fundamental. Su paso por las dificultades y el dolor tenía el propósito de generar mérito para el progreso de la familia humana. Se refirió a la humanidad como sus ovejas, almas que amaba tanto que estaba dispuesto a sufrir por ellas, algo que el propio Mordón confesó no estar seguro de poder hacer. El druida señaló que otros de su hermandad, especialmente en el Oriente, ayudaban y educaban, pero no se atrevían a influir directamente en la historia evolutiva de la humanidad ni a cargar con el peso de su redención. Al preguntar por qué el joven había decidido tomar ese camino, la respuesta fue simple y devastadora: el Padre. Explicó que, por su unicidad con la fuente, percibió la necesidad de este sacrificio y se ofreció voluntariamente, incluso sin estar plenamente estructurado ante las exigencias que normalmente se imponen en cuestiones de tal magnitud. Habló de una razón amorosa que guiaba su decisión, una que sus propios pares celestiales aún no lograban comprender totalmente.
Su intención no era confrontar a los poderes del mundo con fuerza, sino desafiar sus valores mediante la sumisión y el amor, aceptando el destino que el Padre le tenía reservado cuando llegara su hora. En ese instante, la atmósfera de la caverna cambió. Mordon, reconociendo la supremacía de la disposición amorosa del joven, lo homenajeó con un tono de voz lleno de una vibración nueva, utilizando la ciencia de los sonidos antiguos. Inmediatamente, entidades excelsas que asesoraban al druida se hicieron presentes, rodeando al joven en un acto de respeto y apoyo espiritual. Fue un reconocimiento de las jerarquías celestiales ante aquel que había decidido descender a lo más profundo de la experiencia humana para rescatar a sus hermanos. El silencio que siguió a este homenaje espiritual fue denso y cargado de un significado que las palabras no podían agotar. Mordon, con una humildad renovada, preguntó si los líderes del infeliz exilio, aquellos seres degradados que influían negativamente en la tierra, ya habían percibido su presencia. El joven respondió que no, que aún no se había asociado con ellos en vibración, pero que en algún momento sucedería, pues parte de su misión era también abrazarlos con su ternura. Mordon admitió que él mismo nunca se había cruzado con ellos, quizás por no haber utilizado las señales de unicidad con la fuente universal y por estar demasiado alejado de sus ambiciones de dominación. El joven reflexionó sobre la inevitable necesidad de ese encuentro. Explicó que, incluso si otros hermanos divinos habrían actuado de manera diferente, él seguía la percepción que había captado directamente del Padre. Mencionó que si estas fuerzas desarmónicas no hubieran sido congregadas en la Tierra, estarían dispersas por el universo, siendo focos de inestabilidad en muchos otros mundos. Su presencia en la Tierra era, por tanto, una estrategia de contención y amorosa redención. El diálogo reveló una estructura cósmica de una justicia implacable, pero llena de misericordia. Se habló del libre albedrío y de cómo las leyes divinas, aunque a veces parecen inexistentes para la limitada visión humana, siempre terminan recogiendo los frutos de las opciones personales. Mordon preguntó por la posición de aquellos decaídos que se habían exiliado en el mundo mucho antes que la élite rebelde. El joven confesó no saberlo con certeza desde su condición humana, pero intuía que seguían perdidos en sus propias trayectorias. Su venida también tenía como fin promover un apoyo futuro para ellos, con la esperanza de que la humanidad evolucionara lo suficiente para recibirlos y ayudarlos sin retroceder. Ambos seres coincidieron en este anhelo de progreso colectivo. La quietud volvió a reinar por un momento, solo interrumpida por el sonido de pasos entre la vegetación exterior, anunciando el regreso de José de Arimatea. Antes de que su amigo entrara, el joven le dedicó un último comentario a Mordon, señalando que, aunque José lo consideraba uno de los hombres más admirables que había conocido, no podía imaginar que estaba ante uno de los ungidos de Dios. El viejo druida solo pudo sonreír, guardando en su corazón la certeza de haber sido testigo de un momento que cambiaría el curso de la eternidad. José de Arimatea entró en la gruta con el entusiasmo de quien trae noticias prácticas y terrenas. Informó que un emisario le había comunicado sobre una reunión programada para el día siguiente con el hijo de un jefe celta, lo que prometía excelentes oportunidades de negocio. Tras recibir las felicitaciones de Mordon y del joven, José se acomodó sobre las pieles, pero su mente no estaba en el comercio. Con una risa franca, confesó que sentía una curiosidad inmensa por la conversación que ambos habían mantenido en su ausencia, comparando su propia sed de conocimiento con la del patriarca Enoc cuando regresó de sus viajes celestiales para contar lo visto a su familia. Esta mención abrió la puerta a una nueva fase del diálogo.
Mordón, interesado en la perspectiva judía, pidió a José que hablara más sobre la historia de Enoc. José cumplió con gusto, describiendo la figura misteriosa envuelta en las brumas del tiempo. Sin embargo, en un momento dado, se volvió hacia el joven y le preguntó qué sabía él realmente sobre el patriarca. La respuesta del joven fue una lección magistral sobre la historia espiritual de la humanidad. Explicó que Enoc fue el primero en anunciar los orígenes de la actual generación humana y el elegido para informar sobre los múltiples planos de la vida eterna. Reveló que Enoc fue retirado de la tierra para que pudiera percibir por sí mismo la realidad de los cielos y transmitirla con fidelidad. Lo más impactante fue cuando afirmó que Enoc fue quien profetizó que un miembro de la jerarquía divina se haría igual al hombre, y en ese punto el joven señaló su propia presencia para luego, como hijo del hombre, regresar y hacer valer el derecho celestial de los vinculados al bien. Describió a Enoc como un ser de una rectitud tal que no conoció la muerte tal como se entiende en el mundo, y como el sembrador de las verdades que ahora eran pisoteadas por quienes se vinculaban al mal. José escuchaba con una mezcla de asombro y reverencia, dándose cuenta de que las historias que había leído en las Escrituras cobraban una vida vibrante y urgente en la voz de aquel joven que caminaba a su lado. La curiosidad de José de Arimatea, ahora espoleada por una intuición profunda, lo llevó a plantear una pregunta que rozaba lo sagrado. Con una vacilación natural, le preguntó al joven si él era aquel ser al que Enoc se refería como sentado en el trono celestial. El joven sonrió ante la inquietud de su amigo y, con una voz que buscaba pacificar su espíritu, le explicó que todos forman parte de una misma corriente emanada del Padre y que para los grandes de corazón nada es ajeno. Confirmó que efectivamente él era uno de los seres que estuvieron con Enoc durante su ascenso a las regiones celestiales, donde existen muchas moradas. Sin embargo, aclaró una distinción fundamental que a menudo se perdía en las tradiciones religiosas. Él no era el ser supremo al que el patriarca se refería, sino un trabajador en unísono con el Padre Celestial. Explicó que el ser que Enoc y Daniel llamaban el Eterno o el Dios inmortal era, en realidad, el Padre de la humanidad, una entidad de altísima jerarquía, pero que a su vez rendía cuentas al Padre incógnito, el Creador amantísimo de todas las cosas. El joven aclaró que Javé representaba en su momento lo que él representaba ahora para el mundo, un ejecutor de la voluntad superior. Señaló que tanto él como Mordón eran representantes de ese amor infinito que actúa de múltiples formas en toda la creación. Esta revelación transformaba la visión de la deidad. Javé, el dios del pueblo judío, era visto como un vehículo para la redención de todos los habitantes de la tierra, una estrategia divina que solo sería comprendida plenamente en un futuro lejano. José, tratando de asimilar esta jerarquía, preguntó si el joven era entonces el mismo que se le apareció a Daniel durante el cautiverio en Babilonia. El joven confirmó que su porción no humana se había encontrado con el profeta para preparar el camino hacia su actual encarnación. Admitió que en su condición humana presente no podía articular todo el entendimiento de aquel encuentro, pero que era un paso necesario para lo que vendría. José, notando que el joven comenzaba a ser más reservado con sus palabras, respetó el silencio, comprendiendo que había llegado al borde de lo que la mente humana puede procesar. La atmósfera de la gruta se llenó de un respeto solemne, donde lo cotidiano y lo eterno se entrelazaban en una danza de significados que cambiarían para siempre la percepción de José sobre el mundo y su propia fe. Al final de aquel encuentro en la montaña sagrada, quedó en el aire una sensación de plenitud y propósito.
La figura del joven Galileo, que se movía con igual naturalidad entre reyes celtas y druidas ancestrales, se reveló como el puente entre lo humano y lo divino. A través de sus palabras, la historia de la humanidad dejó de ser una serie de eventos inconexos para convertirse en un plan maestro de amor y redención. Se entendió que el sacrificio no era una imposición, sino una elección nacida de una razón amorosa que busca elevar a cada alma desde su ignorancia hacia la luz de la conciencia. La distinción entre el Dios de un solo pueblo y el Padre de toda la creación abrió una perspectiva de unidad universal, donde cada cultura y cada profecía son solo fragmentos de una verdad mucho más vasta. El legado de Enoc, la sabiduría de Mordon y la misión del joven se unieron en un solo hilo conductor: la promesa de que la humanidad no está huérfana y que cada esfuerzo por el bien contribuye al florecimiento de la vida en su máxima expresión. José de Arimatea, aunque seguía siendo un hombre de negocios, comprendió que su verdadera mercancía era ahora la esperanza que portaba en su corazón. El joven, al elegir el camino de la sumisión y el testimonio en lugar del poder arrollador, mostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar sin condiciones, incluso a aquellos que aún no comprenden la magnitud de ese amor. Aquella noche, bajo las estrellas del norte, se renovó el pacto silencioso entre el cielo y la tierra. La semilla había sido plantada no en la roca de la montaña, sino en el terreno fértil de la memoria de quienes lo rodeaban. El viaje continuaría, los negocios se cerrarían y los imperios caerían, pero la vibración de aquel encuentro permanecería inalterable, recordándole a la humanidad que más allá de sus luchas y errores, hay una mano amorosa que siempre la guía hacia su destino final de paz y comunión con el Padre. El silencio final en la caverna de Mordon no fue un vacío, sino un eco lleno de vida, un susurro que a través de los siglos sigue invitando a cada ser a despertar a su propia divinidad y a reconocerse como parte de la misma corriente eterna que todo lo abraza y todo lo transforma.